Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo el primer arco de la serie Exceptional X-Men del 2024 y 2025, con guión de Eve Ewing y arte de Carmen Carnero. Espero que les guste. Empezamos la historia en Bridgeport, Chicago. Alguien nos cuenta que hogar ha significado muchas cosas para ella durante todos esos años. Primero está Deerfield, donde se crió. Luego está la escuela de Javier para jóvenes superdotados. Luego tenía Krakoa y también tuvo un barco pirata. Se podría decir que ella es bastante adaptable, que puede hacer un hogar de cualquier lugar a donde va. Pero eso es porque ellos eran su hogar, su gente era su hogar, y fue así desde que era una niña pequeña. Los X-Men eran su hogar, y ahora siente como que está caminando sin rumbo fijo. Pero casi no tiene tiempo para pensar en eso, incluso así lo quisiese. Pero para que no quede la menor duda, ella no quiere pensar en eso. Así que se mantiene ocupada. Y no hay nada peor en la vida de un barista que una fila interminable de clientes a la mitad del día. Ella se mantiene tan ocupada preparando los tragos que no tiene espacio en su mente para pensar en los X-Men. Ahí vemos que quien habla es Kitty Pryde, quien trabaja en una taberna como barista y que está preparando los cócteles de los comensales que han llenado el lugar. Luego de terminar con esa tarea, se dirige a la cocina, diciendo que si nadie tiene tiempo para hacerlo, ella lavará los platos. Pero Lulu, la dueña del local, se acerca y le dice que se dé un descanso. Kitty responde que la taberna está repleta de gente y que no puede tomarse un descanso, pero Lulu insiste en que lo haga, que llame a su madre, que vaya afuera, que haga algo. Kitty no tiene otra opción que hacerle caso y sale del local. Ella no quiere tener 5 minutos, ni siquiera 30 segundos sola con sus pensamientos. Toda esa situación de lo que ellos le dijeron a la humanidad, que tenían nuevos dioses durante el inicio de la era Krakoa, ha regresado a ellos para golpearlos con fuerza. El profesor X se ha ido, Krakoa se ha ido, y a ella no le gusta en lo que se ha convertido, no le gusta para nada. Kitty se pregunta qué se supone que uno debe hacer cuando se siente ansioso. Recuerda que le dijeron que debe contar 5 cosas que puede ver y 4 cosas que puede escuchar, así que cuenta un par de ratas, un hot dog, un pan y un poco de mostaza que tiene cerca de ella. Y aunque no está segura si lo ha hecho bien, se dice a sí misma que está curada y que debe regresar al trabajo. Una vez de vuelta piensa que es así como ella está viviendo su vida, una vida normal, tan lejos como puede de cualquier cosa que tenga la letra X en ella. En eso vemos que un par de clientes están conversando acerca de los mutantes. Mientras uno de ellos piensa que muchos han hecho cosas buenas, el otro comenta que los mutantes son extremadamente peligrosos. Ellos se alegran de que su líder esté encarcelado y opinan que están en una situación en la que es una de dos, o los mutantes o ellos. No son los mutantes más conocidos los que les dan miedo, ya que el gobierno se ha encargado de ellos. Son los raritos esos que ven en el día a día. Por ejemplo, uno de ellos comenta que en el equipo de fútbol de su hija hay uno, y aunque su familia es bastante amigable, igual hace que se le revuelva el estómago. Mientras ellos conversan, vemos que un poco más allá está sentado otro mutante, tomando una bebida, completamente solo. Kitty piensa que ella es la chica que atraviesa paredes, pero aparte de eso, se ve igual que cualquier persona normal. Pero la mayoría de los mutantes no son X-Men, son solo personas comunes que intentan sobrevivir. En su caso, ella prefiere vivir entre gente que la odia a vivir entre los restos destrozados de la vida que conoció algún día. Quizá eso la haga una cobarde, pero le duele demasiado. La situación es difícil, pero a ella no le toca resolver los problemas del mundo. Luego de que termina su trabajo, regresa a su casa y es recibida por el perro de su compañera de habitación, Pretty, quien le pregunta cómo le fue en el trabajo. Pero Kitty está muy cansada y solo responde que le fue bien, para luego echarse en el sillón a descansar. Su amiga le recuerda que cuando ellas eran niñas, era ella la que estaba todo el tiempo seria, pero Kitty no quiere hablar sobre eso. Pretty le dice que está bien si no quiere recordar sus aventuras en la escuela y que también es completamente comprensible que esté cansada después de un día de trabajo, pero agrega que si ella está deprimida, tendrá que hacer algo al respecto, como por ejemplo, echarle agua helada en la cara. Pero Kitty repite que está bien. Su amiga le recuerda que si desea conversar de algo, siempre puede contar con ella.
Luego le dice que irá a ver una película con Tasha y le pregunta si no quiere ir con ellas, pero Kitty responde que no quiere estorbar. Y agrega que además están dando su programa favorito en la televisión, pero eso es una mentira, ya que lo que está viendo son simples comerciales. Después de que su amiga se va, Kitty se pone a ver las noticias en su teléfono móvil. Hay noticias sobre lo que pasó en el número 2 de X-Men, con Cyclops, Magik y Psylocke encontrando al nuevo mutante. La mayoría de noticias hablan sobre los mutantes. En eso recuerda que tiene una cita esa noche, y si no se lo dijo a Pretty es porque ella le habría bombardeado de preguntas, pero esa noche tiene un concierto, la banda favorita de su escuela secundaria, quienes han organizado un reencuentro. Una vez en la calle, piensa que son cosas que hacen las personas normales. Ella no tiene ninguna expectativa, solamente irá a ver una banda que le gusta e irá con alguien a quien no ha visto desde que era una niña. Así que espera y continúa esperando, pero nadie llega. Kitty piensa que existe la pérdida, existe el sacrificio, el morir para luego ser resucitada y que encima de eso también existe el que la dejen plantada en una cita. KO, Fatality. Se pregunta si debe escribirle o mandarle un mensaje. También se pregunta si debe preguntarle a Pretty qué hacer, pero decide no hacerlo. Luego ve a la gente que está haciendo cola, todos ellos con vestimentas coloridas, accesorios y demás. Y no le parece que sean una multitud de personas de su edad intentando negar que se están haciendo viejas. Ahí es donde comprende que se confundió, que el concierto es la noche siguiente, justo cuando tiene que trabajar. Pero esa es su única noche libre en la semana, así que tiene que tener algo de diversión y hará cosas que una mujer soltera en la ciudad haría. Quizá vea de qué se trata todo eso, por qué la gente está haciendo cola y averiguará en qué se interesan los jóvenes por esos días. Pero en eso escucha unos ruidos. Parece que son personas discutiendo. Una de ellas parece ser una niña, quien está molesta porque no la dejan entrar al concierto, incluso aún después de haber enseñado su entrada. Pero la persona que se lo impide, el guardia de seguridad, le dice que la gerencia se reserva el derecho de admisión y que en ese momento él representa a la gerencia, por lo que le pide que se retire del lugar. Kitty ha visto ese tipo de situaciones tantas veces que sabe exactamente lo que va a pasar. Es una historia tan vieja como el tiempo. Una chica adolescente que no es consciente de su naturaleza. Una situación bastante estresante. Y justo en el momento en el que el guardia de seguridad la empuja, ella estalla en una explosión de furia, convirtiendo su cuerpo en algo distinto, algo como metal, y le grita al guardia de seguridad que no la toque, para luego, de un solo golpe, lanzarlo lejos. Kitty piensa que el guardia cometió un error al hacerla enfadar. Luego la ve enfrentándose a él, generando de su cuerpo algo como tentáculos que lo aprisionan, y aunque le parece impresionante, sus días de intervenir en peleas callejeras han terminado. Ahora ella es una persona normal, y mientras se retira, piensa que es momento de irse a comer un poco de sushi, algo normal. Pero cuando está cruzando la calle, escucha que el guardia de seguridad levanta la voz aún más, y que le dice a la adolescente que se retire, o si no, hará algo de lo que se lamentará. En eso se escucha el sonido de un disparo, lo que hace que regrese corriendo a la entrada del local. Ella no se imaginaba que el guardia usaría su arma. Llega justo a tiempo para ver que el guardia le está apuntando a la joven mutante en la cabeza y luego le dispara. Pero Kitty se abalanza sobre ella y consigue cogerla, justo en el momento en el que la bala está por atravesar su cabeza. Pero gracias a sus poderes, ambas se vuelven intangibles y luego atraviesan la pared, ingresando en el local, con la adolescente sin saber qué le está pasando. Ellas avanzan entre la multitud, mientras el guardia pide que den la señal de alarma a la policía y que pongan personal en todas las salidas. Aunque están en el concierto de su grupo favorito, la joven mutante piensa que esa no era la manera como quería verlos, pero Kitty le dice que se sigan moviendo, mientras ve cómo el personal de seguridad las está buscando, y se pregunta si acaso se atreverán a disparar en ese lugar lleno de gente. Así que decide atravesar otra pared, pensando que ahí estarán a salvo. Pero ese fue un gran error, ya que se ven rodeadas por más personas con armas, con las que les apuntan a ambas. La chica regresa a su forma normal y Kitty le dice que se mantenga calmada. Luego le dice a los guardias que ellos no necesitan usar esas armas, mientras le dice a la joven mutante que se vaya al lado de la pared y se cubra, para luego encargarse de los guardias y desarmarlos.
Al terminar, le pide a la chica que la coge del tobillo y una vez que ella lo hace, atraviesa otra pared para salir fuera del local. Sin embargo, todavía no han escapado del peligro por completo, así que atraviesan otra pared, ingresando en una carnicería, y luego otra, que las lleva a una biblioteca, y luego otra más, saliendo a la calle, donde encuentran un vehículo que usarán para irse de allí. Una vez sentadas, con el cinturón de seguridad puesto, Kitty le pregunta a dónde la debe llevar, mientras le entrega su carnet de identidad como muestra de buena voluntad. La chica le da la dirección, pero Kitty le pide que la ingrese en el GPS. Luego de que lo hace, empieza a llorar. Se siente demasiado avergonzada ya que nunca ha estado en una pelea en su vida, y todo el mundo la vio convirtiéndose en ese monstruo de metal. Agrega que ese hombre fue demasiado rudo con ella, todo eso fue un accidente, y siente que nunca se recuperará. Y por si todo eso fuera poco, ahora está llorando delante de una extraña. Pero Kitty le dice que se tome un respiro, le da un pañuelo y le asegura que se recuperará, que ella no es un monstruo, que es una mutante. Pero la chica piensa que es lo mismo, a lo que Kitty la refuta, diciéndole que ser mutante es algo de lo cual debe sentirse orgullosa. La chica responde que ella la salvó, que se encargó de la situación de una manera excelente y que eso se vio demasiado genial, y se pregunta si eso significa ser mutante. Luego le pregunta dónde aprendió todo eso. Kitty responde que ella fue a una escuela donde se lo enseñaron, y luego le pregunta si no tiene amigos mutantes. La chica le responde que no, que la única amiga mutante que tiene es ella. Kitty le pregunta si no tiene amigos mutantes de su edad, a lo que la chica le dice que sí, que solo necesita entrar en la página conocejovenesmutantes.com. Kitty se sorprende de oír eso y dice que eso es genial, pero la chica le dice que solo estaba bromeando. Una vez que llegan a su casa, la chica le da las gracias por haberle salvado la vida y le dice que su nombre es Trista Marshall. Luego se despide de Catherine Pride, ya que así está escrito en el documento de identidad que le dio, pero ella le dice que la llame Kitty Pride. Así que Trista le da las gracias de nuevo y se despide de Kitty. Luego entra en su casa, donde encuentra a su abuela, quien aún está despierta. Ella le pregunta si está bien, si alguien le hizo daño, y luego la abraza porque sabe lo que la gente dice acerca de los mutantes y piensa que es terrible, pero le dice que recuerde siempre que ella viene de una familia de personas fuertes. Pero Trista le responde que ella no quiere ser fuerte, ella solamente quiere ser ella misma. Su abuela le dice que lo entiende, pero le pide que si alguien alguna vez la molesta, que le haga ver el infierno. Volvemos con Kitty, quien está de vuelta en su habitación. Se pregunta de qué sirvió todo lo que se esforzaron, todo lo que hicieron, todo lo que perdieron, todo eso para que esa niña tenga que enfrentarse con la misma basura de siempre y para casi morir atravesada por una bala, solo porque quería ver un concierto, y se pregunta qué es lo que ha hecho con su vida todos esos años, para luego quedarse dormida. Al día siguiente, vemos a Pretty que la despierta, le da los buenos días y le dice que va a llegar tarde al trabajo. Kitty canceló el concierto que tenía para esa noche, pero justo antes de salir de su casa para dirigirse a su lugar de trabajo, ve que en la mesa hay un paquete medio sospechoso, y aunque no tiene tiempo para verlo porque va a llegar tarde, no puede resistir la tentación. Cuando se acerca, ve que Pretty le dejó una nota donde le explica que ese paquete estaba junto a la puerta. Cuando lo abre, Kitty encuentra bastantes accesorios, un par de aretes y una nota que dice: "Para Kitty, mi héroe". Eso la conmueve y antes de irse, coge algo de la caja. Luego la vemos en la taberna. Lulu, su jefa, le pregunta si puede revisar la máquina de hacer hielo porque está haciendo ruidos extraños. Kitty responde que lo hará, y en eso vemos que lleva puestos los aretes que le regaló Trista. Su jefa le dice que son muy bonitos, como si fueran un rayo de luz solar en alguien que siempre está melancólica, pero Kitty le pide que no se lo diga a nadie, ya que podría destruir su reputación. Nos movemos a la mansión Frost, donde vemos que los empleados han llegado con el almuerzo. Uno de ellos toca la puerta y le pregunta a Emma si pueden pasar, pero Emma le dice que esperen un momento. Luego vemos a Emma pensando en diferentes personas. Piensa en Banshee, pero lo encuentra aburrido. Piensa en Ororo, pero la encuentra demasiado complicada para su gusto. Piensa en Bishop, a quien encuentra intrigante y lo mueve a la categoría de quizá.
Piensa en Logan, pero lo encuentra desagradable. Luego piensa en Wagner, pero lo encuentra pasado de moda. Así que termina comunicándose con Kitty, quien está intentando hacer que la máquina de hacer hielo funcione, pero en eso siente un dolor de cabeza. Y luego vemos a Emma, quien telepáticamente le pregunta qué es lo que está haciendo por esos días, para luego decirle que ella podrá escapar de los X-Men, pero nunca podrá hacerlo de ella. Empezamos la historia en Chicago, en un barrio de Bridgeport, y vemos nuevamente a Kitty Pryde trabajando en el bar, un sábado por la mañana. Su compañero de trabajo se sorprende de que hayan tantos fanáticos de los Cubs en ese lugar. Los que gustan del béisbol sabrán que estos son los Chicago Cubs, uno de los principales equipos de la MLB, o la Liga Mayor de Béisbol de los Estados Unidos. Kitty le cuenta que la hermana de Lulu, la dueña, cuando estaba en la escuela secundaria salió con un chico que jugaba al béisbol con otro chico que conoce al hombre que conduce su autobús de fiesta. Así que o Lulu recibe una comisión del autobús o el conductor recibe una comisión de parte del bar. No lo puede recordar bien. Cuando le queda poco por irse, Kitty recibe otro mensaje de texto de Trista, la chica mutante a la que salvó en el número anterior. Trista le dice que no tienen que ser mejores amigas, que ella puede ser su mentora, su consejera, su asesora espiritual, cualquier cosa. Trista está desesperada por conectarse con su nueva identidad y aprender más sobre la comunidad mutante, y Kate es la única mutante que conoce. Kate le responde con cortesía y le dice que necesita encontrar amigos de su edad, cuando en eso es interrumpida por su compañero, quien le avisa que se ha presentado una situación, que dos clientes están a punto de empezar una pelea, pero ella inmediatamente interviene y los hace callar. 14 minutos más tarde, la vemos saliendo del local, ya que su turno ha terminado. A Kitty no le gusta irse del trabajo temprano, pero ese día tiene algo que hacer, ya que consiguió reprogramar la cita a la que no pudo asistir en el número pasado. Ella se llama Nina, hace teatro y trabaja como mesera en un restaurante de por ahí, así que una cita durante el día le cae de maravilla. Nina le invitó a ver juntas un partido de fútbol del equipo de su prima, algo que le encanta a Kitty, ya que siente que por fin está integrándose a la sociedad como una persona normal, pero la alegría se le va cuando ve que ha recibido una multa por haber aparcado mal su coche. Bueno, supongo que eso es una de las cosas más normales que le puede pasar a uno. Luego la vemos en la escuela secundaria de Zen, junto a Nina, quien le agradece por estar ahí y le pide disculpas porque cree que es algo raro para una primera cita, pero Kitty le responde que la encuentra perfecta. Nina saluda a su sobrina, de nombre Grace, y ella le devuelve el saludo, pero otra de las jugadoras, de nombre Tao, le dice que se concentre en el partido. Nina le dice a Kitty que han tenido suerte, ya que hace buen clima, pero Kitty no le presta atención, ya que ha recibido un mensaje telepático de Emma, quien desde el número pasado la está acosando telepáticamente. Kitty se disculpa con Nina y le dice que es solo un pequeño dolor de cabeza y que estará bien. Luego vemos a otro de los espectadores, un joven que está sentado solo, escuchando música en español, y según lo que pude encontrar, está escuchando Vamos otra vez, de Allison, una canción de rock del 2015. A su lado está un grupo de jóvenes que lo miran con cara burlona y parece que están haciendo comentarios despectivos sobre él. El joven solitario se quita los auriculares y les pregunta si le quieren decir algo. Ellos le responden que sí, que quieren saber por qué está ahí. Él le responde que quiere ver a su amiga jugar y les pregunta a ellos lo mismo. Ellos responden que son estudiantes de esa escuela, a lo que Alex, que así se llama el chico, responde felicitándolos. Su amiga Dani le pregunta si esos tipos lo están molestando, pero él le dice que todo está bien, que solo se concentra en ganar, a lo que ella responde que eso será difícil, ya que está sentada en la banca de suplentes. Pero los tres tipos no se quedan tranquilos y se le acercan. Uno de ellos le pregunta si cree que puede simplemente ignorarlo y le dice que le molesta ver cómo ellos creen que pueden ir a donde quieran y hacer lo que quieran, pero en eso se traba y empieza a decir algo distinto, de cómo los mutantes lo hacen sentir incómodo, pero no sabe por qué, que él ni siquiera lo conoce,
así que ¿por qué tendría que molestarle que haya venido al partido? Luego agrega que esa es la manera en que su padre intenta solucionar sus problemas, gritándole a la gente, iniciando peleas. Alex, cuyos ojos ahora brillan de color rojo, le dice que probablemente debería consultarlo con un profesional, no con él. Al parecer, Alex puede controlar las emociones de los demás. Pero todavía hay dos más, quienes se sorprenden de lo que han visto e insisten en que ese mutante no puede solo venir y sentarse allí. Dentro del campo de juego, vemos que Tao le pregunta a Danny si esos tipos están incomodando a su amigo por ser un mutante, pero Danny responde que no es nada, que no se preocupe, que él dijo que está bien, así que debe ser así. Pero Tao no comparte su opinión, ya que ve cómo los tipos esos continúan molestando a Alex, grabándolo con su teléfono móvil, arrojándole comida en la cara, y aunque el partido ya va a empezar, decide pasarle la voz y le dice que le apena ver que aunque él solo quería tener un día normal y apoyar a su amiga en su partido de fútbol, ahora tiene que lidiar con una desconocida que le hace gestos raros y con unos tipos que le tiran papitas a la cara. Alex piensa que es por eso que nunca sale de su casa y luego le dice a Tao que deje de estar moviendo sus manos como si fuese Spider-Man, ya que no la conoce ni tampoco quiere formar parte de su banda. Tao no entiende por qué el mutante no responde con el gesto de la M de la medianoche, un gesto que ya hemos visto antes en el Free Comic Book Day del 2024 con Jubilee y en NYX, y que es el gesto que usan los mutantes cuando necesitan ayuda, pero sabe que aunque no lo esté pidiendo, necesita ayuda. Mientras tanto, más allá, vemos a Nina conversando con Kitty, preguntándole si practicaba algún deporte cuando era más joven, a lo que Kitty responde que le gustaba bailar y que le gustaba el ballet, la música moderna y uno que otro arte marcial, pero se ve interrumpida otra vez por su teléfono móvil y otra vez es Trista, quien le ha enviado otro mensaje de texto preguntándole si le puede recomendar algún libro sobre la historia de los mutantes o algo así. Nina continúa con la conversación, pero en eso ambas se percatan de lo que pasa con Alex y los otros chicos. A Nina le da pena lo que ve, pero Kitty no se alarma, ya que cree que Alex no corre peligro, pero su expresión cambia cuando ve que Tao se hace paso entre los espectadores y se enfrenta a los acosadores. Uno de ellos le pregunta qué le importa y si acaso ella también es un mutante, pero Tao le responde diciéndole que se aleje de ella, llamándolo ignorante, horrendo y apestoso. Alex es el más mortificado con toda la situación, ya que piensa que eso era innecesario, pero en eso comprende que las cosas están peor de lo que pensaba cuando ve que uno de los agresores le lanza un golpe a Tao, pero ella se hace intangible y su atacante termina cayendo encima de Alex. Kitty también se ha percatado de la situación, al igual que Nina, quien dice que irá a buscar a su sobrina para irse de allí. Mientras tanto, Tao se enfrenta a los otros tipos y aunque consigue evadir a uno, el otro le encaja un puñetazo en el rostro, para luego ver cómo más de ellos se unen y la sujetan por ambos brazos. Kitty ya no puede quedarse solo mirando, ya que son 3 contra 1, así que decide intervenir. Al verse rodeados, Alex le dice a Tao que use sus poderes, pero ella responde que no los puede controlar. Luego le pregunta a Alex si él no tiene poderes, a lo que él le responde lo mismo, que no puede controlarlos. Pero en eso llega Kitty, quien coge a ambos y se los lleva con ella, atravesando las gradas y terminando debajo de ellas. Luego les dice que se vayan sin hacer bulla y que intenten no llamar la atención de nadie más. Alex le da las gracias y se alista para irse, pero Tao tiene otra idea. Se le planta enfrente a Kitty y le dice que no necesitaban su ayuda, que tenían todo bajo control, pero Kitty le responde que ella lo único que hizo fue empeorar las cosas y creó una situación que puso en riesgo a todos los presentes. Tao quiere responder algo, pero no sabe qué decir, así que solo se va corriendo de allí, mientras que Alex le desea un buen día, pero se queda atrapada en una de las vigas de soporte y no sabe cómo salir de esa situación. Kitty se le acerca y le dice que se relaje, que respire hondo, que se imagine a ella misma dentro de su mente, que siente que tiene el control de su cuerpo y todo eso, consiguiendo que Tao se libere a sí misma.
Luego se va lo más rápido que puede, dejando a los dos mutantes conversando. Alex le pregunta a Tao por qué quiso ayudarlo si ni siquiera lo conoce, y Tao responde que lo hizo porque una sola injusticia es una amenaza para toda la justicia. Alex responde diciendo que haber escuchado eso le ha dado ganas de vomitar. Mientras Kitty regresa junto con Nina, se pregunta por qué eso le continúa pasando, si acaso su vida como una ciudadana común y corriente terminará convirtiéndola en la chica que rescata niños mutantes. Cuando llega junto a Nina, ve cómo su sobrina le informa que el juego se canceló por esa estúpida pelea. También le cuenta que Tao siempre hace eso, para luego pedirle que la lleve de regreso a casa, así que Nina se disculpa con Kitty, pero Kitty le dice que no se preocupe, que lo dejarán para otra ocasión. Mientras Kitty regresa a su casa, piensa que las dos primeras citas no salieron bien, pero que la tercera es la vencida. Solo necesita escoger un lugar aislado, como un lago o un bosque, pero en eso recibe otro mensaje telepático de Emma, quien le comenta que esos dos nuevos mutantes, uno que puede hacerse intangible y otro que puede controlar las emociones, han despertado su curiosidad. Kitty se ve sorprendida y casi se choca contra otro auto, pero consigue esquivarlo, solo para recibir otro mensaje de texto, esta vez de Tao, quien le escribió para darle las gracias por su ayuda y disculparse por ser tan impulsiva. Kitty le responde que no se preocupe y que tiene a alguien que cree que le gustaría conocer. Unos días después, vemos que se traía a Kitty entre manos, ya que en un restaurante están sentados los tres, Tao, Alex y Trista. Tao le cuenta a Trista que ha estado leyendo acerca de los mutantes en la política. En eso Trista le dice a Alex que ya sabe de dónde lo conoce. Lo había visto antes jugando al ajedrez. Alex responde que solía jugar al ajedrez, pero que lo dejó cuando le pasó eso. Tao no entiende por qué tuvo que dejarlo solo por ser un mutante. Trista comenta que es por eso que necesitan amigos, a lo que Tao responde que es por eso que necesitan organizarse. Trista añade que ella quiere que la respeten en su trabajo como una profesional. Alex, por su parte, dice que solo quisiera poder apagar esa cosa que tiene que hace que la gente descargue en él sus emociones. Mientras tanto, vemos que Kitty recuerda su infancia cuando conoció a Ororo, quien le dijo que ella era única y que Kitty también lo era. Ellas estaban sentadas en una cafetería, tomando un helado, y Kitty estaba emocionada porque Ororo y los demás X-Men iban a ser sus profesores. Ororo le dijo que serían más que eso, que serían su familia. Pero en eso Kitty se despierta, ya que alguien está tocando su puerta, y cuando se acerca a ver, se encuentra con que son los tres jóvenes mutantes quienes han ido a buscarla. Kitty les dice que no les abrirá y les pide que regresen a sus casas. Tao le dice que podría atravesar la puerta, a lo que Kitty responde que si lo hace, podría acusarla de allanamiento de morada. Luego agrega que, sin intención de ofenderla, no cree que pueda hacerlo. Pero ellos no se rinden y siguen tocando la puerta, cada vez con más fuerza, hasta que Kitty no tiene más remedio que ir a abrirles y decirles en su cara que entiende que ellos necesitan apoyo, pero que lo que están haciendo es bastante incómodo. Cuando Kitty abre la puerta, ve que los jóvenes ya no la están buscando, que ahora están marchándose de su edificio en completo trance y que quien se los está llevando es Emma Frost, quien le dice que no es necesario que Kitty se vea envuelta en ese asunto, que ella misma se encargará de que estos jóvenes mutantes reciban todo lo que necesitan. Empezamos la historia en el edificio donde vive Kate y vemos cómo ella coge a Emma del brazo mientras le dice que deje ir a los jóvenes mutantes, a quienes vemos en completo trance, víctimas del control mental de Emma. Luego le pregunta qué hace ahí. Emma le responde preguntándole si no es obvio. Luego le dice, de manera sarcástica, que está ahí para ofrecerle consejos de renovación para esa humilde vivienda en la que ha elegido encerrarse, y le pregunta cómo se le ocurre esconderse de los X-Men en un lugar con pisos laminados de manera falsa. Le da pena que haya tenido que llegar a ese extremo. Kitty Pryde le responde que no está bromeando y le vuelve a preguntar por qué diablos está en su casa.
Emma responde que está ahí porque las cosas han sido bastante aburridas. Los mutantes se dispersaron a los cuatro vientos, pero la mayoría de ellos ya está cayendo en los mismos patrones de siempre y ya se está cansando de eso. Añade que después vio que ella había encontrado a esos preciosos niños, a esos mutantes en peligro y, obviamente, como profesora, ella es superior a ella tanto en poder como en experiencia, así que... Kate la interrumpe y le pregunta a qué se refiere con eso de que la vio. Ahí es cuando lo entiende. Los mareos que estaba sintiendo y sus desmayos. Debió haber sabido que había sido ella. Luego, visiblemente molesta, le reclama que en uno de esos desmayos estaba conduciendo y podría haber matado a alguien. Emma le responde que, afortunadamente, no lo hizo. Luego les da la indicación a los jóvenes mutantes de que la sigan mientras se retira del lugar, pero Kate no se rinde y continúa recriminándole su comportamiento. Le pregunta si cree que ella puede simplemente caer en paracaídas y controlar su vida, y no solo la de ella, la de todos. Emma voltea a mirarla y le dice que tiene una visión para su vida y que debería estar feliz por eso, para luego despedirse de ella. Pero Kate no piensa dejarla ir, así que le dice que no quiere pelear con ella, que ya no hace eso. Pero Emma le responde que, por lo que ha visto, parece que sí lo hace, y bastante mal. Cuando ya están por llegar a la puerta de salida, Kate le da su ultimátum y le exige que los deje en paz. Emma voltea sorprendida, pero Kate ya está encima de ella, atacándola con una patada. Sin embargo, consigue esquivarla, mientras le dice que si de verdad quiere hacer eso, le dará gusto. A pesar de eso, el ataque de Kate hace que Emma pierda la concentración y que los chicos se liberen de su control mental. Kate inmediatamente les dice que corran de vuelta a su apartamento y que lo hagan ya, mientras se protege de un ataque de Emma. Mientras huyen, Trista pregunta quién es esa mujer, a lo que Tao responde que no lo sabe, pero que es increíble, mientras observa cómo ataca a Kate. Alex interviene y les dice que él apuesta por Kitty, ya que ella tiene The Eye of the Tiger, el ojo del tigre, que es una manera de referirse a la mirada concentrada y feroz de alguien decidido a enfrentar un desafío, así como la fuerza de voluntad y la determinación necesarias para triunfar. Trista les dice a todos que mejor entren a la casa antes de que Kate se convierta en Super Saiyajin. Sí, es una referencia a Dragon Ball. No es la primera, ya que antes hemos visto a Miles Morales diciendo algo parecido, pero no por ello menos interesante. Mientras tanto, Kate golpea a Emma en el rostro con un puñetazo. Emma se recupera y le pregunta a Kate por qué está siendo tan infantil, pero Kate le responde diciéndole que ella sabe que eso, su manipulación, no funcionará con ella, y que también sabe que no puede entrar en su cabeza, por lo que no tendrá otra opción que pelear con ella de verdad o dejar a los niños en paz y largarse de su casa, mientras atraviesa su cuerpo para después cogerla por el cuello. Emma se transforma en diamante y le dice a Kate que no le deja otra opción. Pero antes de que pueda hacer algo, una voz las interrumpe y, sorprendida, pregunta si todo eso se trata de una broma. Ahí vemos que quien dijo eso fue Pretty, la amiga y compañera de cuarto de Kate, quien ha regresado de hacer unas compras. Al ver las escaleras destrozadas, les pregunta qué hicieron con ellas y se queja de que por culpa de eso van a perder su depósito de seguridad. Luego le pregunta a Kate si esa mujer no es la antigua directora de la academia esa a la que iba. Kate y Emma, ya separadas y más calmadas, le responden que el nombre de la academia es la Massachusetts Academy. Pretty no le da mucha importancia y se presenta como Pretty. Luego les pregunta por qué están peleando en pleno día. Después de eso se dirige a su apartamento con Kate y Emma siguiéndola, mientras le pregunta a Kate si acaso ella se viste así todos los días, ya que lo considera muy ostentoso. Escaleras arriba, los jóvenes mutantes las observan. Un momento después, vemos a todas sentadas en el apartamento de Kate, mientras que Pretty está en la cocina y pregunta si quieren beber agua con gas o si prefieren té. Pero Emma y Kate están absortas en su conversación. Emma le dice que es obvio que esos niños necesitan mentoría, necesitan una estructura.
Alex le pregunta cómo puede decir eso si fue ella la que los controló mentalmente hace como 5 minutos. Tao interviene y le pregunta, sin afán de ofender, quién es ella. Emma responde que ella es Emma Frost, la White Queen, ex directora de varias instituciones de prestigio para la preparación de jóvenes mutantes talentosos, empresaria mercantil a nivel global, figura principal del Hellfire Club, de los X-Men, de Frost International y del White Council de Krakoa. Luego les pregunta si Catherine nunca la mencionó. Les dice que confíen en ella, ya que tiene mucho que ofrecerles en lo que respecta a instrucción. Trista pregunta en voz alta si ella dijo que era la White Queen, y Tao le responde que sí, que lo dijo. Alex se dirige a Kitty y le recuerda que hace unos minutos ella estaba dándose de trompadas con esa señora, pero ahora están todos tomando el té, lo cual lo confunde, y le pregunta si confía en ella o qué. Kate responde que cree que sí, pero que es complicado. Trista le pregunta a Emma si ella sabe cómo entrenar a los jóvenes mutantes y si puede ayudarlos a controlar sus habilidades y esas cosas. Emma responde que, en eso, ella es la mejor. Kate da su opinión y comenta que ella es muy buena. Emma añade que se ha tomado la libertad de buscar algunas instalaciones de entrenamiento adecuadas para ellos. Luego les enseña una de los Adirondacks, que son unas montañas en el noreste de Nueva York. Pero Kate se opone a eso. Ella no está de acuerdo con apartar a más niños de sus familias para convertirlos en parias sociales, viviendo en ninguna parte y poniendo sus vidas en peligro. Pretty interviene y le dice a Kitty que tiene el espacio perfecto para su pequeño dojo mutante de jóvenes perdidos. Kate le aclara que no va a dirigir un dojo mutante, pero Pretty le responde que claro que lo hará, y que ella necesita que no lo haga en su pasillo, ya que los vecinos se quejarán. Luego le cuenta que su tía solía hacer importaciones al por mayor y que, cuando falleció, le dejó de herencia un almacén que una vez convirtió parcialmente en un estudio de ballet. Hay bastante espacio para entrenar, muchos espejos, y piensa que si se lo dona, podrá incluirlo en su declaración de impuestos. Kate, después de escucharla, le pregunta si pueden tener una conversación en privado. Una vez a solas, le dice que ella no quería volver a hacer nada de eso. Pretty responde que lo sabe. Kate continúa y enfatiza que mucho menos quería hacerlo con alguien que ha estado tratando de controlar su vida desde cuando ella era incluso más joven que esos niños. Pretty responde otra vez que lo sabe, pero le recuerda que siempre habrá jóvenes como esos que necesitarán ayuda desesperadamente. Y si ellos necesitan que alguien les dé orientación, cree que esa debería ser ella, una de las mejores personas que conoce. Nos movemos a unos días después de clases. Vemos a Kate y los jóvenes mutantes en el almacén de Pretty, listos para empezar con su entrenamiento. Kate les dice que empezarán por presentarse ante los demás. Primero dirán su nombre, luego su habilidad mutante y, finalmente, un objetivo personal relacionado con esa habilidad. Trista pregunta si no deberían también decir sus pronombres. Kate le dice que pueden hacerlo. Trista luego pregunta si pueden también decir algo divertido sobre ellos mismos. También comenta que hasta podrían jugar a 2 verdades y una mentira, pero Kate le dice que mientras más simple, mejor. Ella acepta y luego empieza a presentarse. Menciona que su nombre es Trista Marshall, usa el pronombre de ella, sabe hacer croquet, su anime favorito es Sailor Moon pero Alex la interrumpe y le dice que quedaron en una sola cosa y le pide que no abuse. Aquí vimos otra referencia a un anime clásico. Me sorprende que Trista haya dicho Sailor Moon cuando ese anime es del año 92. Ella ni siquiera nacía. Parece que la escritora Eve Ewing, quien no está relacionada con Al Ewing, no está muy enterada de los animes más recientes. Yo la veo más como fan de Pretty Cure, Madomagi o Nanoha. En fin, Trista continúa explicando su poder. Menciona que puede convertirse en metal y hacerse súper fuerte, así como también disparar unas cosas como látigos, y su objetivo en la vida es no hacerles daño a los demás. Kate le dice a Alex que es su turno, pero él pregunta dónde está la White Lady, la mujer blanca, y Tao le responde que Kitty es una mujer blanca, pero Trista le dice que se está refiriendo a la White Queen. Kate comenta que parece que está desaparecida, así que supone que le salió algo que la mantiene ocupada. Trista agrega que no la necesitan, así que Alex comienza a presentarse. Su nombre es Alejandro Mateo Luna, pero ellos pueden llamarlo Alex.
usa el pronombre de él. El dato curioso que compartirá es que los higueros necesitan avispas para polinizarse, por lo que, a veces, si uno muerde un higo, se encuentra con una avispa muerta dentro. Tao lo interrumpe y le dice que el dato curioso debe referirse a él, pero él replica que nadie lo especificó. Así que continúa. Su habilidad es que hace que la gente se acerque a él y le confiese sus mayores secretos y vulnerabilidades. Además, puede leer sus estados de ánimo, y su objetivo es dejar de hacer eso. Kate le pregunta si quiere dejar de hacerlo por completo, a lo que Alex le responde que eso sería lo ideal. Kate le dice que hablarán de eso después. Tao toma la palabra y se presenta como Tao Tran. Su pronombre es ella. Puede volverse invisible y pasar a través de las cosas, como lo hace Kitty. Su dato curioso es que su segundo nombre es Kittyhawk y se lo pusieron en honor a uno de los primeros habitantes de Chicago. Su madre es Potawatomi, así que decidió ponérselo en réplica a su padre, quien le puso un nombre vietnamita como primer nombre. Ella menciona que es terrible en atravesar cosas, por lo que su objetivo es no ser terrible en eso. Habiendo todos terminado, Kate menciona que ese es un gran comienzo. Cuando va a pasar a la segunda actividad en la lista, que es discutir acerca de sus objetivos, se ve interrumpida por Trista, quien le pregunta si ella no se va a presentar, así que lo hace. Su nombre es Kitty, algunas personas la llaman Kate o de diferentes maneras. Usa el pronombre de ella. Su objetivo es enseñarles algunas maneras de cómo mantenerse a salvo. Ella puede atravesar cosas, puede caminar en el aire, puede también hacer algunas cosas de ninja y también algunas cosas con las computadoras. Tao le pregunta si ella también empezó así, sentada en un círculo hablando de sus sentimientos. Kate, recordando su entrenamiento con Cíclope, Jean, Angel, Nightcrawler y demás X-Men, así como los diversos enfrentamientos que tuvo con Magneto y otros villanos, responde que lo suyo fue un poco más directo, pero les asegura que pronto llegarán a eso. Tao comenta que tiene algunas cosas que añadir a la agenda. Les pregunta a todos si han leído los comentarios de algún artículo sobre mutantes últimamente. Alex responde que él nunca lee los comentarios y Trista lo secunda, diciendo que eso es una muy mala idea. Tao continúa y les explica que la gente odia a los mutantes, por lo que pregunta cuáles son sus protocolos de seguridad y si deberían usar nombres en clave. Trista se emociona de que haya traído eso a la conversación y les confiesa que se tomó la libertad de pensar en algunas opciones. Luego les enseña su cuaderno, donde se ha dibujado a ella misma, junto con Alex y Tao, vistiendo sus uniformes de los X-Men, y hasta les ha asignado unos nombres. El de Tao es Melee, ya que siempre se lanza de cabeza a la pelea, siempre lista para la acción. Ella se llamará Bronze, ya que así se ve cuando se transforma, y además cree que suena genial. Y Alex se llamará Axo, como el ajolote, ya que ellos cambian de color, al igual que él. Alex solo comenta que esos nombres son perfectos, y a juzgar por la expresión de Tao, ella también está de acuerdo. Tao luego comenta que la decisión está tomada y que ya están listos para ser héroes, pero Kate les dice que ellos no necesitan ser héroes. Sin embargo, al ver el rostro de tristeza de Trista, quien parece haber creído que no le ha gustado la idea, agrega que los trajes son geniales y que son bastante interesantes, pero primero necesitan saber cómo sobrevivir. Agrega que ellos necesitan aprender lo básico del combate para poder protegerse, pero no necesitan nombres en clave, ni tampoco ir en misiones, ni tampoco... Pero alguien la interrumpe, mencionando la palabra trajes, dejando a todos bastante emocionados, excepto a Kate. Ahí es donde aparece Emma, trayendo consigo varias bolsas colgando de sus brazos, quien agrega que ha conseguido lo mejor de lo mejor. Kate, sarcásticamente, le dice que es muy amable de su parte unirse a ellos, pero Emma le aclara que estuvo ocupada encargándose de los trajes. Mientras los jóvenes mutantes revisan lo que Emma ha traído, Kate le pregunta qué sentido tiene darle esos trajes si ni siquiera saben lo más básico. Emma pregunta lo más básico de qué, y Kate responde que de cualquier cosa. Emma no le responde, pero comenta que no hay nada malo en vestirse bien. Kate no está de acuerdo y opina que eso será una distracción y que los animará a tomarse las cosas en serio, interrumpe Emma.
Los científicos usan batas de laboratorio, los pilotos usan uniformes, así que si este es su llamado, ellos deberán tratarlo como tal. Luego le dice a Kate que se cambie, ya que llegó la hora de trabajar. Mientras Kate trabaja con Trista y Tao practica por su cuenta, Emma lo hace con Alex. Le dice que calme su mente y le pregunta qué escucha. Alex responde que está escuchando música, a lo que Emma comenta que eso no es precisamente silencioso. Alex le cuenta que Tao está a punto de tumbar algo. Emma le pregunta si pudo ver el futuro, pero Alex responde que no exactamente. Él solo sintió que ella se ponía nerviosa. Mientras vemos cómo Tao derriba la persiana que estaba usando para practicar, Alex añade que también pudo ver a dónde podrían llevar esos sentimientos, como si fuera un tablero de ajedrez, unos movimientos más adelante. Emma, emocionada, le dice que esa podría resultar siendo una habilidad muy impresionante. Pasamos a Kate y Trista. Trista le dice a Kate que, cuando se vuelve metal, la versión de ella que el mundo ve no se siente como ella. Kate le pregunta cómo se ve a ella misma. Trista responde que quiere ser amable, tierna y paciente con el mundo y que quiere que el mundo la trate bien. Kate le dice que, lamentablemente, eso no es algo que ellas puedan controlar. Luego le pide que se relaje, que encoja los hombros y que respire profundamente por la nariz. Trista se concentra, intenta transformarse y lo consigue. Ella logra convertir su piel en metal, pero sin los tentáculos. Se emociona por su logro y Kate también la felicita, opinando que es un buen comienzo. Luego le cuenta que alguien a quien quiere mucho tiene habilidades muy parecidas a las suyas y es una de las personas más gentiles que conoce, por lo que uno es por fuera, eso es solo. Pero se ve interrumpida por un sonido extraño. De repente, los vemos rodeados por demonios que aparecen de la nada, listos para atacar. Alex es el primero en expresar su sorpresa, pero Kate reacciona con rapidez y les dice a Tao, Alex y Trista que retrocedan, mientras le pregunta a Emma qué son esas cosas y de dónde vienen. Ella le responde que no puede obtener una firma psiónica clara. Kate comienza a enfrentarse a los demonios. Tao, quien se había retirado, da media vuelta y corre hacia donde está ella, diciéndole que puede ayudarla, aunque Kate le repite que se vaya. Pero Tao no le obedece y mientras pelea contra los demonios, le dice que, si no puede eliminar a algunos pequeños duendes, sus padres deberían recibir un reembolso por sus años aprendiendo Aikido. En eso, uno de los demonios la muerde en la pierna, haciéndola gritar. Trista, quien también ha vuelto, se preocupa por su amiga, así que respira hondo y consigue transformarse en Bronze, esta vez con los tentáculos incluidos, y los usa para derribar a los demonios que estaban atacando a Tao. Mientras eso pasa, Kate se detiene un momento, pero Tao y Trista no lo hacen. Trista arranca de un jalón al demonio que había mordido a Tao, haciendo que ella grite de dolor. Trista se disculpa por eso, mientras que Alex, rodeado de demás demonios de los que puede enfrentar, se detiene de golpe y les pide a todos que se detengan. Luego les dice que cierren los ojos y que piensen en cosas que les den felicidad. Kate no comprende a qué se refiere, pero Alex se lo aclara y le dice que esos monstruos no son reales. No se sienten como si fueran de verdad. Es más, se sienten como si fueran ella. Y mientras apunta a Emma con su mano, les dice que ella es la que está haciendo eso. Emma, con una palmada, hace desaparecer a todos los demonios que habían sido solo ilusiones de su parte. Luego les dice que es obvio que necesitan practicar urgentemente. Kate se le va encima y le pregunta si está loca, ya que los chicos estaban aterrorizados. Pero Emma responde que ellos son mayores que ella cuando Charles Xavier la puso a entrenar en el Danger Room de la mansión de los X-Men. Kate acepta que así fue, pero piensa que quizá él hizo mal en hacerlo. Emma la mira fijamente y le dice que, si ella quiere recluirse, que lo haga. Si quiere alejarse y hacer como que los X-Men no existen, que lo haga. Pero agrega que ambas saben que el mundo ahí fuera es un mundo malvado y que ellos vendrán por ellas. Siempre lo harán. Y ellos no pueden elegir ni el momento ni el lugar. Kate se calma un poco y le responde si acaso cree que ella no lo sabe.
Luego se dirige a los jóvenes mutantes y les dice que regresen a sus casas. Tao intenta replicar, pero Kate les grita que lo hagan ya mismo. En eso, una voz se escucha detrás de ellos, preguntando por Kate. Vemos que quien ha dicho eso es Bobby Drake, Iceman, quien le dice que su compañera de cuarto le dijo que la encontraría allí. Kate se sorprende de verlo, pero más allá, Tao, conteniendo la risa, se pregunta si acaso eso es otra proyección de la White Queen o si realmente está mirando algún tipo de Ice Guy, una persona de hielo. Alex, confundido también, le dice que no es eso, que más parece un Iceman, un hombre de hielo. Trista solo menciona que se muere por saber cuál es el nombre que usa. Aquí podemos ver que todos han quedado bastante impactados por la aparición de Iceman, y eso que no han visto al Iceman de los años 60. La historia comienza en la escuela preparatoria de Westinghouse College, en Chicago. Trista Marshall, o Bronze, camina por los pasillos de la escuela mientras recuerda las palabras que ha escuchado durante toda su vida. «Sé fuerte», repite en su mente. Su madre se lo dijo cuando tuvo que irse y su abuela se lo reforzaba cada día. «Esa es mi niña, sal y muéstrales quién eres». Mientras camina, uno de los estudiantes la saluda. Trista le responde el saludo y le dice que luego le enviará sus apuntes del día anterior, asegurándole que no lo ha olvidado. Su compañero le responde: «Esa es mi chica». Trista continúa caminando mientras reflexiona que en todas partes, en la televisión, en las películas, incluso las estrellas pop siempre dicen lo mismo. Y mientras abre su casillero, ella se pregunta: ¿qué pasa si quiero ser algo diferente? Nadie dice: sé amable, sé pacífica, mucho menos sé encantadora. Luego se detiene frente a un anuncio sobre una audición para una obra musical y mientras escribe su nombre, se ve interrumpida por alguien, quien comenta que espera verla en las audiciones del día siguiente. Este es Reggie, uno de sus compañeros de clase. Trista lo saluda y luego le dice que aún no está segura de participar. Reggie le responde que sería divertido estar en el espectáculo juntos, pero no la quiere presionar. Se despiden y Trista continúa pensando: debería hacer la audición para estar más cerca del chico que me gusta, pasarla bien y probablemente sufrir una gran humillación si se transforma en metal en el peor momento posible. O tal vez sería mejor no hacer nada arriesgado. El dilema clásico de todo adolescente. Pero todo el mundo tiene sus problemas. Luego la vemos, de la nada, enfrentándose a un gigantesco centinela en medio del caos y la destrucción. Este centinela es uno de los modelos más conocidos y supuestamente ya no están en circulación, lo que, además del hecho de que está sola y que apareció allá de la nada, nos hace pensar que esto no es real. Pero vemos a Trista enfrentarse al centinela mientras se dice a sí misma que puede hacerlo. El centinela declara que ha encontrado a un mutante y luego de confirmarla como objetivo, la ataca con una descarga de energía que lanza desde su mano. Trista, en su forma metálica, resiste la descarga, pero esta es demasiado potente para ella y termina causando una explosión que la manda al piso. Pero se levanta y regresa a la pelea. Ella es consciente de que no puede seguir recibiendo descargas directas como esa, así que decide contraatacar utilizando las extensiones metálicas de su cuerpo que arroja sobre el centinela como si fueran cables retráctiles o látigos, y consigue rodear una de sus piernas y hace que éste pierda el equilibrio, cayendo sobre ella. Trista ve cómo el centinela cae y corre para alejarse de él, pero este prepara un nuevo ataque contra ella, que hace que Trista entre en pánico y empiece a gritar de desesperación mientras el centinela le lanza la descarga de energía. Pero una voz se escucha a lo lejos que señala que ya ha sido suficiente. Y, como ya lo suponíamos, todo se trataba de una simulación, con Emma a cargo, quien observa a Trista y le dice que nunca cierre los ojos durante un escenario de combate. Bobby Drake, Iceman, está también presente y ayuda a Trista a levantarse mientras intenta animarla, diciéndole que no estuvo tan mal para ser una principiante, calificándola con una C+. Trista responde que no es alguien que se conforme con una C+,
a lo que Bobby contesta diciéndole que eso significa que tiene espacio para mejorar. En eso, el teléfono móvil de Bobby suena y él se disculpa para atender la llamada. Trista le pregunta a Emma si ella se da cuenta de que alguien está actuando raro, puede simplemente entrar en su cabeza y solucionar el problema, a lo que Emma responde que ella ha tomado la decisión difícil de juntarse con personas que desaprueban ese tipo de comportamiento. Bobby regresa y luego de disculparse, le pregunta a Emma dónde está Kitty. Ella le responde que está de camino del trabajo. Y volviendo con Trista, le dice que ha notado que está distraída y le pregunta por la razón. Trista, algo nerviosa, explica que es una tontería de la escuela, a lo que Bobby comenta que esa es su especialidad. Trista confiesa que hay un musical para el que quiere audicionar y que el chico que le gusta estará allí, ya que es un nerd del teatro. Bobby piensa que las cosas se ponen mejor. Trista les cuenta que teme que algo pase durante la audición, que se transforme en Bronze. Emma comenta que esa es una excelente noticia. Ella tiene una motivación externa. Ahora necesita controlar sus transiciones no solo para el combate y su vida, sino también para esa actuación. Añade que la clave para todo es la misma. Ella debe ser atrevida, decidida y moverse con absoluta claridad de lo que es y lo que quiere hacer. Así que su palabra clave será certeza. Luego le pide que se coloque frente al espejo e intente hacer 15 transformaciones de ida y vuelta. Trista, animada, repite en voz alta la palabra certeza, mientras Emma hace lo mismo. Bobby, viendo que Kate no llega, le dice a Emma, con sarcasmo, que puede ver que Kitty sigue de camino del trabajo y le pregunta si acaso lo estará evitando. Emma le pregunta si acaso hay alguna razón para ello. Bobby lo niega rotundamente, pero Emma no parece muy convencida, así que se lo pregunta otra vez y él responde que está seguro de eso. Al día siguiente, Kate regresa a su casa quejándose de que Pretty la haya obligado a usar las llaves para entrar en casa, cuando en eso escucha su nombre. Cuando entra, Pretty le cuenta que su viejo amigo Bobby tuvo la genial idea de preparar Shabbat para la cena y que se tomó la libertad de invitar a Nina. Kate, sorprendida, responde irónicamente que, por supuesto, su viejo amigo Bobby ha venido a su casa sin avisar. Bobby voltea y le dice ¡sorpresa! Más tarde, mientras cenan, luego de que Bobby cuenta algunas historias que amenizan la velada, Nina le pregunta cómo conoció a Kate. Bobby explica que crecieron juntos y que incluso estuvieron saliendo por un tiempo, pero finalmente descubrió que era gay. Kitty exclama Mazel Tov, que es como decir felicidades. Bobby luego menciona que está pasando por un gran cambio en su vida y que está considerando abrir una firma contable, por lo que pensó que sería una buena idea visitar a una de sus amigas favoritas. Luego se interrumpe y pregunta dónde está el baño. Nina se lamenta de que se vaya, ya que estaba a punto de pedirle que le cuente algunas historias divertidas sobre Kate. En el baño, Bobby escribe un mensaje en su teléfono, indicando que la ha localizado y que brindará más noticias pronto. Luego regresa al comedor y les dice a las demás que llegó la hora de las historias divertidas. Más tarde, vemos a Bobby y Kate lavando los platos. Bobby comenta algo sobre el pastel, pero Kate no le hace caso y, mirándolo fijamente, le pregunta por qué está allí. Bobby responde que estaba en busca de una cara familiar y luego le pregunta por qué está siendo tan evasiva con él. Kate, molesta, le devuelve la pregunta, acusándolo de estar siendo demasiado insistente y de estar actuando raro, y termina diciéndole que se vaya a su casa. Bobby intenta decir algo, pero Kate lo corta, dejándole claro que no se lo estaba pidiendo. Nos movemos de vuelta a la preparatoria de Westinghouse a la semana siguiente. Vemos a Trista detrás del escenario intentando calmarse mientras espera su turno para audicionar. Cuando revisa su teléfono, ve los mensajes de sus amigos deseándole suerte. Reggie se le acerca y le dice que no se olvide de poner su teléfono en silencio. Trista le dice que tiene razón y Reggie le dice que esté tranquila, que lo hará genial. Luego alguien la llama al escenario.
Una vez allí, Trista se presenta, pero como habla demasiado bajo, el profesor le pide que hable más alto. Ella lo hace y menciona que leerá el monólogo de Beniata en la obra A Raisin in the Sun. Inmediatamente es detenida por el profesor, quien le dice que si ella está audicionando para el papel principal, el de Violeta, siente decirle que él necesita a alguien que pueda destacarse en el escenario, pero que a ella se le ve demasiado insegura, por lo que le sugiere que lea la parte de Mary Ann, la tímida criada. Trista intenta responder algo, pero de repente un rugido ensordecedor los sorprende enormemente. Ambos se voltean a ver qué ha sido eso, y ven como una brecha interdimensional se abre y a una bestia enorme saliendo de ella. Las demás personas que están ahí gritan alarmadas y Reggie le dice a Trista que corra, pero ella no lo hace y se pregunta qué demonios es eso. Como comentario, esta es una de las bestias demoníacas que invadieron la Tierra a través de las fracturas interdimensionales que se vieron en X-Force número 5, que también está en el canal. Me encanta cómo las series de From the Ashes se hacen referencia entre ellas. Pero la bestia atrapa a Reggie y mientras el profesor le grita que lo suelte, Trista se concentra y repite la palabra que le enseñó Emma. Certeza, certeza. Y luego se dice a sí misma que puede hacerlo, convirtiéndose en Bronze. La bestia continúa rugiendo con furia, pero Bronze se le lanza encima y, mientras le dice que Mr. Hampton, el profesor, le dijo que suelte a Reggie, golpea a la bestia en la cabeza con un fuerte puñetazo, logrando que libere a su amigo. Pero la criatura se recupera y amenaza con atacar de nuevo. Trista vuelve a preguntar qué es esa cosa, a lo que Reggie le responde que no sabe, pero que parece haber salido de ese portal que se ha abierto delante de ellos. Así que Trista, usando las extensiones metálicas de su cuerpo, captura al monstruo para luego alzarlo sobre su cabeza y lanzarlo de vuelta por el portal, mientras le dice que se largue de allí. Apenas lo consigue, el portal se cierra y todo vuelve a estar en silencio. Cuando todo termina, Mr. Hampton y Reggie se le acercan. Reggie piensa que eso fue increíble y le da las gracias por haberle salvado la vida. Mr. Hampton la felicita, diciéndole que eso fue impresionante, que ella vio que necesitaba intervenir y lo hizo sin dudar. Trista les pregunta si pueden mantener en secreto el hecho de que ella es una mutante, y Reggie le responde que eso no es asunto de nadie más, a menos que ella decida compartirlo. Por su parte, Mr. Hampton le dice que ella tiene mucho de qué sentirse orgullosa, aunque reconoce que los tiempos no son fáciles para los de su clase. Finalmente, le dice que puede ser la suplente para el papel de Violeta, o también, si quiere, puede tener el papel de su hermana menor, Florence. Trista le agradece el gesto, pero le dice que ya será en una próxima oportunidad, ya que tiene algo más que hacer después de clases. Luego la vemos entrando al almacén que usan para entrenar, su pequeño dojo, y saluda a los demás. Ahí vemos a Emma, Kate y los demás mutantes. Ellos le preguntan cómo le fue. Trista les cuenta que no está lista para empezar su carrera teatral y les revela que su audición fue un desastre. Pero agrega que también luchó contra un demonio interdimensional y pudo controlar sus transformaciones a voluntad, tanto de ida como de vuelta. Tao la felicita y Emma y Kate se unen a la felicitación. Kate luego le dice que Bobby llegará pronto para trabajar con ella en sus transformaciones físicas, mientras que ella ayudará a Tao con el phasing, y Emma lo hará con Alex, ayudándole a reforzar sus habilidades psiónicas, pero que primero tiene que ir al depósito a buscar algo. Luego la vemos dirigiéndose al depósito, cantando feliz de la vida, pero escucha a Bobby, quien está hablando con alguien por teléfono. Kate se pone a escuchar lo que dice. Bobby informa que ella va de su casa al trabajo y luego viene a ese dojo que ha montado, sin tener contacto con otros X-Men, antiguos o recientes, excepto Emma. También le cuenta que hay 3 nuevos mutantes y que tienen bastante potencial, aunque es difícil decir cuán encariñada está con ellos. Luego agrega que cree que tienen una oportunidad ahí, ya que está fuera de forma. ¿Lo estoy?, le pregunta Kate, y luego le dice que tiene su corazón en su puño y un cuchillo en su otra mano, así que le exige que le diga quién es él y que lo haga rápido.
Bobby intenta explicarse, pero Kate lo corta y le dice que será mejor que no mienta. Pero después cambia de opinión y le dice que mejor le entregue su teléfono. Él lo hace y Kate le dice a la persona al otro lado de la línea que no sabe quién demonios es o a quién envió pretendiendo ser Bobby Drake, pero que no va a... Pero se ve interrumpida por la otra persona, quien dice: ¿Kitty? Kitty, háblame, por favor. Pero Kitty tira el teléfono al piso y, dejando a Bobby, regresa corriendo al interior. Ahí nos enteramos de que la persona que está al otro lado de la línea es Rogue, quien sigue preguntando por Kitty hasta que se da cuenta de que ella ha colgado. Imagino que ya lo saben, pero para los que no, solo mencionaré que Rogue es la líder de los Uncanny X-Men, junto con Gambit, Logan, Jubilee, Nightcrawler y algunos nuevos mutantes, y tienen su base de operaciones en Luisiana. Luego vemos a Bobby explicándole a Kate su accionar. Él le dice que lamenta haber estado espiándola, pero alguien tenía que verificar cómo estaba. Ella ha estado ignorándolos a todos, y ellos han estado preocupados por ella después de todo lo sucedido. Y se ven imágenes de lo que pasó en Krakoa. Para quienes no estén familiarizados, después de los eventos de Fall of X, Kitty adoptó una postura más letal contra sus enemigos, especialmente contra Orkis, muchas veces matándolos utilizando sus habilidades de phasing, atravesando sus cuerpos, algo como lo que amenazó con hacerle a Bobby. Bobby le cuenta que Rogue, Remy y Logan le dijeron que habían tratado de contactarla, pero sin éxito. Esto se vio en Uncanny X-Men número 1. Bastante molesta, Kate le pregunta si por eso lo enviaron para coaccionarla, pero Bobby lo niega, asegurándole que no es así, que solo estaban asustados por ella y que él estaba asustado por ella. Kate le recuerda que ya les había dicho que no quería formar parte de nada. Si bien puede parecer que está huyendo, ella está eligiendo activamente su camino. Ella ha elegido a esos niños. Ella ha elegido ser la maestra que desearía haber tenido cuando era más joven. Bobby le dice que lo sabe, pero que después de Krakoa, después de lo de Orkis. Pero Kate lo interrumpe bruscamente, advirtiéndole que no se atreva a mencionar esa palabra frente a ella, no después de lo que ha hecho. Bobby intenta calmarla, diciéndole que ella hizo lo que tenía que hacer, pero Kate, con una expresión de dolor, le grita: «Yo asesiné gente, Bobby», y regresa a la habitación donde dejó a Emma y los jóvenes mutantes. Pero Kate no sabía que ellos lo habían escuchado todo. No sé por qué Emma no evitó que eso pasase, y me pregunto si lo habrá hecho a propósito. Pero la cosa es que cuando Kitty entra, se encuentra con los 3 jóvenes mutantes mirándola. Tao no dice nada, Trista se lleva las manos a la boca, pero el que sí hace algo es Alex, quien reacciona preguntando: ¿Tú mataste gente? Empezamos la historia con una imagen de Catherine Pryde, o Kitty Pryde, o simplemente Kate, como se le conoce últimamente, en un tiempo que, según sus propias palabras, se siente como si hubiera sido una vida pasada. Ella piensa, recordando lo que pasó en ese entonces. Podría decir que lo hice en defensa propia. 10 agentes de Orkis, contra solo yo, y ellos no estaban tomando prisioneros. Como comentario, esto se vio en X-Men número 25 del 2023, el inicio de Shadowcat, con K. Kate continúa: «Pero conozco la verdad. No anduve por ahí buscando convertirme en una versión diferente de mí misma. Lo que sucedió es que algo ya había cambiado dentro de mí. Algo se rompió. Y necesitaba que mi exterior coincidiera con mi interior». Nos movemos a Kioto, Japón, todavía en el pasado, y vemos a Kate caminando por unas calles de la ciudad hasta que ingresa en una tienda. El dependiente le pregunta, en idioma japonés claro, si puede ayudarla con algo. Kate le responde que sí, que las nubes se están acumulando, por lo que necesita algo que la pueda proteger de los vientos fuertes. O su japonés no es muy bueno, o está hablando en clave. Sea como sea, el dependiente le responde que tiene exactamente lo que está buscando,
y le pide que espere un momento. Luego vemos a Kate haciendo eso, esperando. Pero, de repente, unos ninjas asesinos le colocan unas dagas en el cuello. Kate, con una sonrisa, simplemente dice: claro, ¿por qué no? Y mientras se enfrenta a estos ninjas asesinos, agrega: pero, ¿podemos divertirnos un poco? Porque realmente necesito algo de diversión estos días. Luego, con sarcasmo, pregunta: ¿esta violenta recepción significa que no recibiré el descuento de la tienda a los amigos y familiares? Una vez que se ha encargado de todos los ninjas asesinos con relativa facilidad, escuchamos la voz de alguien que le dice, refiriéndose al ataque sorpresivo, que ese es el protocolo estándar, ya que tiene una reputación que proteger. Añade que no todos los que la visitan son dignos de lo que ella vende, pero que cuando vio a alguien derrotando a todos sus atacantes con tanto entusiasmo, nunca hubiera adivinado que sería Kitty Pryde. Y vemos que quien está delante de Kate es Yukio, vieja conocida de Gambit y de Logan, quien ha estado en esa silla de ruedas desde los eventos de la serie de Wolverine del 2010. Kate le responde que ya no es una niña pequeña, y luego le confiesa que tiene que hacer algo verdaderamente abominable, por lo que necesita algo que ponerse, además del equipo adecuado, y que escuchó que ese era el lugar apropiado para conseguirlo. Yukio, medio en broma, le dice que pensaba que había venido para que se pongan al día, ya que ha escuchado que ella se había visto involucrada en algunos asuntos realmente desagradables, y también bastante indignos. Kate le pregunta: ¿indignos según quién? ¿Según ese soldadito poseído a la fuerza por un demonio guerrero? Yukio intenta calmarla, diciéndole que no está en posición de juzgarla, pero que se lo pregunte a Ororo la próxima vez que la vea. Aquí se está refiriendo a lo que pasó en la serie de Storm del 2014, en la que Yukio asesinó a Kuba, su rival. Yukio agrega que solo quería recordarle que ella tiene elección, pero Kate le pregunta: ¿de qué le vale tener elección cuando los caminos a seguir en su vida se le volvieron tan angostos a tan temprana edad? Yukio le recuerda que su mente es solo suya, al igual que su corazón, pero Kate le responde que Orkis le quitó todo y que luego la acorralaron. A lo que Yukio le responde que lo sabe y que por eso es que ella, en su momento, decidió actuar, pero que lo que hizo entonces no tiene por qué determinar cuál será su destino ahora. Ahí vemos imágenes de 3 personas que influyeron mucho en los últimos años de la vida de Kate y de los X-Men en general: Jung-Wei, la doctora Barrington y Fei Long. Y vemos también una imagen de una espada atravesando una pared y un ojo que refleja el brillo que emana de la espada. Como comentario, Jung-Wei, la doctora Barrington y Fei Long son o eran importantes miembros de Orkis, los causantes de la destrucción de Krakoa. Luego vemos más imágenes del pasado de Kate: a Jung-Wei disparando su arma, a la doctora Barrington asomando su rostro a través de unas cortinas y a Fei Long mirando a través de un agujero en la pared. Cabe resaltar que Kate no mató a ninguno de estos 3 personajes. Estas escenas sirven para ejemplificar el continuo miedo en el que vivían, pensando que en cualquier momento podrían ser asesinados por ella. Luego vemos a Kate en su traje de Shadowcat, con su espada, sentada en el techo de una casa, y un último consejo que le dio Yukio antes de que empiece con su matanza contra los agentes de Orkis. Cosas muy hardcore. Por ejemplo, introdujo una pistola en el cráneo de un agente, fació agentes dentro de paredes y otros objetos sólidos, fació granadas en los cuerpos de los soldados, causando explosiones internas, y hasta fusionó a 2 agentes en uno. Al final, el consejo no sirvió de mucho, pero esto fue lo que le dijo Yukio: caminas tu propio camino, Shadowcat. Tú eliges, y eliges, y eliges de nuevo. Nos movemos al presente, a Chicago, y vemos a Tao apuntándole directamente a Kate con el índice, mientras le dice: ¿mataste gente? ¿Quién demonios eres? ¿Cómo podemos confiar en ti? ¿Por qué deberíamos escucharte alguna vez? Alex la separa y, tratando de calmar a Tao,
le dice que ellos no conocen toda la historia. Bobby lo secunda y le dice a Tao que ellos no tienen ni idea de lo que Kitty ha pasado. Tao, sin embargo, visiblemente molesta, se da la media vuelta y se aleja de ellos mientras dice: «Sabemos suficiente». Luego se dirige a Trista y le pregunta si ella está de acuerdo con todo eso. Trista solo puede balbucear y no consigue responderle nada. Tao intenta ayudarla con eso y le dice que ella es una asesina despiadada, fría como una piedra. Emma la interrumpe y le dice que tenga cuidado con lo que dice, ya que algunas cosas, una vez dichas, no se pueden retirar. Pero Kate le dice que está bien, que la deje hablar. En eso, Alex se muestra muy preocupado y le pide a Tao que no lo haga. Trista no entiende a qué se refiere y le pregunta: ¿que no haga qué? A lo que Alex, quien ha podido leer sus emociones, le responde a Trista que Tao está a punto de... Pero Tao no lo deja terminar. Por el contrario, se los demuestra y gritando dice: «No quiero ser parte de esto. Y no quiero ser parte de ustedes. Renuncio». Mientras, cogiendo sus chivas, se va del lugar, cerrando detrás de ella la puerta con gran fuerza. Kate se dirige a Trista y a Alex y les dice que entiende si ellos dos. Ahora el que interrumpe es Alex, quien le explica que eso es, que necesita algo de tiempo para pensar en eso, y se va también. Emma se acerca a Trista, la abraza e intenta tranquilizarla, pero Trista empieza a llorar y sale corriendo del lugar. Bobby, quien solo ha causado problemas desde que llegó, le dice a Kate que todo eso es su culpa, así que verá si puede alcanzarlos. Y también se va del lugar, no sin antes decirle que estará en contacto con ella. Y así es como vemos, de las 6 personas que había antes, ahora solo quedan 2, Kate y Emma. Kate se sienta contra la pared y, visiblemente afectada por lo que pasó, le dice a Emma que se sienta libre de abandonar si quiere. Emma se sienta también y le responde: «Sé que querías que haga eso. Prefiero quedarme y decirte en dónde te equivocaste. Deberías haber sido honesta con ellos desde el principio sobre lo que esto es, quiénes somos y qué significa ser X-Men». Kate se pone de pie y, molesta, le responde que ella apenas sabe lo que significa ser un X-Men. Solo quería darles una elección. Emma le recuerda que ese es un lujo que ellos nunca han tenido, pero Kate le explica que no quería que ellos lucharan las guerras de otros. Emma le dice que Krakoa, pero Kate la interrumpe y le aclara que Krakoa no tiene nada que ver con ellos. Pero Emma también se levanta y con voz aún más fuerte le dice que se equivoca, que Krakoa claro que tiene que ver. Krakoa tiene todo que ver con ellos. Nos movemos a la casa de Tao. Apenas ingresa, casi se tropieza con el monopatín de su hermano y comenta que le encanta ver a su propia familia dejándole trampas mortales para recibirla. Luego le pregunta a su hermano, Harry, si su plan es asesinarla con un monopatín para quedarse con su propia habitación. Harry se disculpa con su hermana y luego le pregunta si no tenía algo que hacer después de la escuela. Tao le responde que solo llegó temprano a casa y luego saluda a Bam Bam, su hermano menor. Harry le recuerda que mamá y papá están en una reunión comunitaria y que ella debe encargarse de la cena. Luego le pregunta por qué llegó temprano a casa. Tao le responde que lo hizo para cocinar para ellos, mientras pasea a través de la pared de su habitación. Su hermano empieza a decirle que todavía falta para eso, pero se queda callado al ver a su hermana atravesando la pared. Una vez dentro y a solas, Tao piensa que su reacción fue un poco dura, pero que en este mundo existe lo correcto y lo incorrecto, que la línea está clara y no la va a cruzar, mientras coge una barra de proteínas de un frasco. Si se preguntaban por qué era tan fortachona, aquí se nos reveló una pista. Además, miren todas esas medallas que cuelgan por allí. Tao continúa pensando: sé qué tipo de mutante quiero ser, qué tipo de persona quiero ser. Quiero ayudar a la gente,
enfrentarme a la injusticia. No quiero ser, bueno, invisible. Supongo que tendré que descubrir cómo hacer eso por mí misma otra vez. En eso, su hermano Harry le pasa la voz y le dice que Ellie ha venido a verla. Tao se sorprende y se pregunta por qué Ellie, su primita, habría venido. Luego sale atravesando nuevamente la pared, la saluda y le pregunta si se va a quedar para cenar, ya que está preparando, pero se interrumpe a sí misma al verla y le dice que se le ve diferente. Ahí vemos que Ellie también es una mutante y que tiene la apariencia de un dinosaurio, más precisamente un estegosaurio o una especie similar. O sea, tiene cola con púas, algo como una cresta en la cabeza, y el color de su piel es verde. Pero, aunque incluso hoy en día se suele representar a los dinosaurios con colores apagados y oscuros, recientes descubrimientos indican que quizá tenían colores vivos y llamativos, o manchas en el cuerpo. Ellie le dice a Tao que necesita su ayuda. Unos minutos después, y después de que Ellie les haya contado su historia, Tao le pregunta si esos niños le han estado poniendo apodos. Ellie le responde que no es eso, que solo le están diciendo que debería curarse. Harry le pregunta qué significa eso, y Ellie le explica. Con Verate, ya sabes, la aplicación que todos usan. Puedo enviarles algo como mi cabello o mi saliva, y Verate puede hacerme mejor. Ellos dicen que hay una enfermedad mutante que es contagiosa y que necesito curarme a mí misma, para que ellos no. Luego se dirige a su prima y le pregunta si puede hablar con ellos, solo explicarle cómo funciona todo eso de ser mutante. Tao le dice que no se preocupe, que ella se encargará de ello. Al día siguiente, en la escuela de Ellie, la vemos caminando sola a la salida de clases. En eso llega Tao y la saluda. Ellie se alegra de que haya venido y Tao le dice que claro que iba a venir, ya que no puede dejar que gente como esa la dejen de lado. Luego, señalando a unas de sus compañeras que van más adelante, le pregunta si son ellas. Ellie le responde que sí, y le pregunta si va a hablar con ellas, por lo que sugiere que quizás sea mejor hacerlo en un lugar más privado. Pero Tao ya está detrás de las niñas y las llama. «Hey, ustedes tres, si se meten con Ellie Tran, se meten conmigo. Déjenla en paz. Eso va para todos ustedes. Déjenla sola a ella y a cualquier otro niño mutante con el que se crucen». Las tres niñas están asustadísimas. ¿Y quién no lo haría si un tanque de combate se te viene encima de esa manera, apuntándote con el dedo como si fuera a dispararte? Por su parte, Ellie está que se muere de la vergüenza. Ella no pensó que su prima haría todo ese escándalo delante de todos. En eso, otra chica interviene y le dice a Tao: «¿Tienes un problema con mi hermana? ¿No tienes algo mejor que hacer que acosar a unas niñas de sexto grado?» Como comentario, los alumnos de sexto grado en los Estados Unidos tienen entre 11 y 12 años, a menos que seas alguien como Sheldon Cooper. Tao se le para enfrente y le dice que le haga caso, que no va a querer meterse en una pelea con ella. Pero la chica no se amedrenta y, a pesar de que le lleva media cabeza de ventaja, le dice que cree que sí quiere hacerlo. Y luego, de manera sorpresiva, le mete un puñetazo. No sé por qué Tao simplemente no la bloqueó, siendo medallista y todo eso. En vez de eso, se volvió intangible y también invisible, lo que sorprende a la chica y a todos los demás alumnos que están observando lo que pasa. Uno de ellos comenta que también es una mutante, como Ellie, y otro agrega que ya se lo habían dicho, eso es contagioso. Mientras tanto, Ellie pregunta por su prima. Le pregunta a dónde se fue. Tao le responde: «Estoy aquí, Ellie, solo necesito... ¡Maldita sea! Concéntrate, Tao». Pero su prima le dice que todo el mundo la está mirando de una manera rara y que nadie puede verla a ella. Y ahí las dejamos, paradas en medio de una multitud, con Ellie llena de vergüenza y Tao sin que nadie pueda verla.
A la mañana siguiente, de vuelta en la casa de Tao, vemos a toda la familia reunida. A propósito, quizá ya lo sabían, pero parece que es una familia vietnamita o que tiene raíces vietnamitas. Mientras Tao toma desayuno, Harry alista su maletín y su mamá viste a su hermano menor. Su papá está al teléfono con la mamá de Ellie. Luego de colgar, le pregunta a Tao qué le hizo a su prima. Luego le cuenta que Ellie se niega a ir a la escuela. Tao le pregunta si es porque se siente insegura y le dice que volverá a ir a hablar con todos esos niños, pero su padre le dice que no haga eso. Sin decir nada más, Tao coge sus cosas y sale por la puerta, mientras le dice a su padre que tiene que irse, que tiene práctica por la mañana y que los quiere, dejando a su padre gritándole mientras se va. Mientras camina, vemos que se está mensajeando con Alex y Trista, a quienes les pregunta: ¿pueden creer eso? Como si hubiera hecho algo malo. Alex le responde: ¿creer qué parte? ¿Tu irrupción para salvar a alguien de la forma más vergonzosa posible? Sí, sí puedo. Tao responde: oh, wow. Trista, dile que tengo razón. Pero Trista solo responde: ... Luego vemos a Trista llamándolos por videollamada. Y aunque Tao se pregunta qué tiene que decirle que no puede decir por mensaje, acepta la llamada. Ahí vemos a Trista quien, mientras se maquilla, le dice: Tao, tengo que decirte algo que quizá no quieras escuchar. Es genial mantenerte fiel a tus ideales, pero a veces olvidas los sentimientos de las personas. Tao, indignada, le pregunta qué quiere decir con eso y le dice que le dé un ejemplo. Trista le responde que parece que hizo avergonzar a su prima. Tao acepta que sí, pero agrega que no fue eso. Alex, quien está desayunando, interviene y le dice: y también abandonaste a tus compañeros el otro día. Nadie puede dudar de que estás comprometida con tus principios, Tao, pero nosotros esperábamos que también estuvieses comprometida con nosotros. Poco después, vemos a Tao en la casa de Ellie, afuera de su habitación, preguntándole si puede entrar. Ellie le responde que ella puede simplemente atravesar la puerta, así que no necesita permiso. Tao le dice que eso no sería muy considerado y que por eso es que está preguntando. Luego vemos a Tao sentada junto a Ellie, diciéndole que lo siente. Es solo que ella simplemente odia que personas como esas la hayan hecho sentir invisible. Ellie responde: ¿invisible? Todos no dejan de mirarme. Tao le confiesa que debería haberle preguntado qué quería que hiciera. Ellie se lo explica: quería que me mostraras cómo hablar por mí misma y cómo enseñarles. Siempre sabes qué es lo correcto que se debe hacer. Por eso te admiro. Pero Tao le confiesa que no siempre lo sabe, que a veces está bastante perdida. Luego le pide perdón por haberla avergonzado, pero que ella también le ha hecho recordar algo, que ella debe tomar medidas para defender las cosas que le importan, pero no puede, en el proceso, olvidar a las personas que le importan. Más tarde, vemos a Kitty practicando sola en el dojo, cuando en eso alguien se aparece y le pregunta si acaso está ahorrando dinero en una membresía de gimnasio. Por supuesto, es Tao. Kate le dice que se alegra de verla ahí, pero que no tiene que estarlo. Ella quiere que ella pueda elegir, la interrumpe Tao, y luego le pregunta si cree que podría obligarla a hacer algo que ella no quisiera hacer. Kate, mientras se prepara para recibir algunas patadas de Tao, le responde: tal vez te parezca tonto, pero cuando tenía tu edad, creía que estaba tomando decisiones por mí misma. Viendo hacia atrás, no estoy tan segura. Tienes un fuerte sentido de la moral, Tao. Eso es algo bueno. Solía pensar que ser un X-Man significaba que esa brújula siempre apuntaba al verdadero norte, sin importar qué. Ahora, lo único de lo que estoy segura es de la persona que quiero ser en este momento, y esa persona tiene una responsabilidad hacia ti. Si eliges, quiero decir, tienes que estar preparada. Pero Tao, mientras lanza una potente patada,
le dice que la que se debe preparar es ella. Kate, luego de bloquear la patada de Tao, contraataca con otra de ella, pero Tao se vuelve intangible justo a tiempo. Bien, muy bien, le dice Kate. Ok, responde Tao. No, en serio, tu tiempo fue genial, agrega Kate. A lo que Tao responde. No, quiero decir, estoy eligiendo esto. Incluso si tú no eres perfecta, si nosotros no somos perfectos, estoy eligiendo esto, ser una X-Man. Unos cuantos rounds después, vemos a Kate y a Tao limpiando el dojo. Parece que Tao le ha contado todo lo que pasó con su prima, y Kate le pregunta por esa app que recolecta ADN. Y se pregunta para qué. ¿Para movimientos de yoga y consejos de moda? Tao le responde. Los chicos en la clase de mi prima están obsesionados, pero ya sabes, las tendencias van y vienen. Estoy segura de que nadie está usando realmente esa cosa. Pero en ese preciso momento, en la habitación de Ellie, la vemos sacándose una muestra de su saliva para enviársela a Verate a ver si pueden curarla. Esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.